Muy buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio al seminario. Le voy a ceder la palabra al doctor Mario Coriolano. Gracias, Yamila. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, muy contentos viendo que no todo es malo de la virtualidad y que podemos darnos algunos gustos, ¿no? Como este tipo de encuentros para pensar en el manicomio, en la cárcel. Y para eso estamos hoy con Alfredo Moffat y Raúl Zaffaroni. Hemos puesto este título de humanizar el manicomio y la cárcel, y nos llovieron críticas ya antes de empezar de cómo era posible pensar en humanizar el manicomio. Así que bueno, nos hacemos cargo que queríamos provocar y lo logramos ahora, así que hacete cargo vos, Alfredo. Igual yo confieso que el título que me habías dado no era ese, sino convertir el manicomio en comunidades terapéuticas, que yo lo dejé para que lo desarrolle vos. También algún profesional me decía que había que diferenciar el abordaje de comunidades terapéuticas al interior de los manicomios de los dispositivos en el exterior. Así que bueno, hay temas que vamos a ir recorriendo. La idea es que sea un ping-pong entre Alfredo, Raúl y Alfredo, que se interrumpan. Pupi y yo vamos a estar para molestar, para incomodarlos. Así que esperemos que se sientan bien con nuestras interrupciones. Algunos puntos de conexión entre cárcel y manicomio, desde luego que hay. Yo recuerdo las palabras de Vicente Cito Lima en uno de los tantos homenajes a vos, Alfredo. Vicente estuvo el miércoles pasado, donde le leyeron varios poemas, compañeros del grupo antimanicomial que tenemos con Pupi y otros amigos y amigas. Fue una reunión muy linda, incluso mencionó algún intercambio que tuvo Raúl con vos acerca del rol de la justicia y la ley, no sé en cuál evento no muy lejano, contaba Vicente, que fueron un rosario de anécdotas muy ricas, ¿no? Sobre Cortázar, sobre Perón, pero bueno, hablar del manicomio y la cárcel, yo diría, antes de pasarte, Pupi, alguna cosa así muy amplia, decir de dónde venimos, a dónde llegamos, y la idea en especial de esta reunión es pensar cómo seguimos, ¿no? Después de esta pandemia, donde el manicomio tenía una fecha de vencimiento por ley en Argentina, en el 2020, cosa que desde luego no se cumplió. Sigue habiendo manicomios. Hay 3 cárceles psiquiátricas prohibidas en la provincia de Buenos Aires. Están las unidades 10, 34 y 45. Así que ahí hay varios obstáculos para superar y pensar y preguntarnos, ¿no? Cómo seguir para que terminen los manicomios y, como un día dije al cerrar un ciclo, manicomios nunca más. En el caso de la cárcel tomo lo que vos citabas, Raúl, en el artículo de presentación del libro Juicio a la prisión de Tomás Matthiessen, donde hacía mención a von Spee en 1631, ¿no? Esas 4 columnas de mentira, reproducir mentiras, los mantos de corrupción y el aprovechamiento, ¿no? Y cómo no hemos podido reducir la cárcel, sino que está en plena expansión, ¿no? Con esas columnas y algunas que se van agregando. Este espacio, así como decía Vicente, que vos, Raúl, Alfredo, has trabajado con la pobreza y los pobres, y ahí ya hay un primer concepto que atraviesa manicomio y cárcel, ¿no? El tema de la pobreza. Y lo otro, bueno, los lunes a la noche en el programa de la Radio de las Madres, en La Trastienda, muchas veces se entra en cuestiones que a mí me hacen acordar, Raúl, a Lux Hulsmann, en su forma de entender cómo plantear situaciones problemáticas y cómo abordar el sufrimiento. Pobreza, sufrimiento, como cuestiones que van uniendo a estas instituciones totales que no podemos ni siquiera pensar en humanizar, pero algo hay que hacer. La sala de capacitación del CEDEP, de la Defensoría de Casación, se llama Lux Hulsmann.
Nunca nos queremos olvidar de las ideas que dejó sembrada Luc para abolir ciertas formas de pensar y de enfrentar la pobreza y el sufrimiento, como son el manicomio y la cárcel, que estamos obligados a hoy aprovecharlos y exprimirlos, como dijimos con Pupi, ¿no? Pupi, así que con el vaso medio vacío y con la idea de exprimirlo a Alfredo y a Raúl, dale vos nomás. Prendete el micrófono nuevo. Nuevo, pero no anda. Ahora. Ahí aprendo. Tengo que aprender, Mario. Viste que no todo en la vida se puede. Uno está en otras cosas. Bueno, ante todo, Alfredo, ahí está. Un placer, un gusto. Doctor Zaffaroni, lo mismo. Tengo una larga historia que no voy a compartir ahora, porque si no, realmente no, me lleva más de 2 horas. Pero quería empezar con un puntapié con respecto a esto, ¿no? Y lo que significa, yo soy familiar, además de otras cosas, familiar de externado con 20 años casi de internación manicomial. Y entonces, lo que también como vos, Alfredo, vengo de rama alemana, viste que somos un poco así, ¿no? Re loquitos. Yo me preguntaba también, me he preguntado y me he contestado durante todo este tiempo, conociendo bien de adentro y conociendo el tema por haberlo vivido, esto de que cuando la familia se crea, digamos, como núcleo de producción, y es servil, digamos, a la economía, servil al imperio, por llamarlo de alguna manera, todo lo que no entre en los cánones establecidos para que esa familia funcione y no desperdicie, porque de esa familia se vive, de esa familia viven, bueno, los pocos que viven, ¿no es cierto? Y esa familia ensamblada como tal, que es tan difícil, que sigue siendo un tema tan difícil, tiene que estar produciendo. La misma familia ya está tan imbuida en esto que cree fervientemente que lo suyo es la producción. O sea, bueno, antes que trabajaba el hombre y la mujer en la casa, ahora tienen que trabajar los dos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando los miembros que antes pertenecían a una comunidad, los miembros familiares, por X motivo, que suelen ser solamente 2, no pueden o no encuentran manera de satisfacer, ¿no es cierto?, este orden establecido de producción. Bueno, si es por una cuestión emocional, mental, se los arroja al manicomio y ahí se los amontona. Si es por una cuestión que no alcanzan la meritocracia maradoniana digo yo, esto en las familias humildes, y bueno, se hace todo lo posible para que terminen en la cárcel, desde muy jóvenes, ¿no es cierto? Y después esto, como no tiene, y ya me van a decir ustedes, una solución en ninguno de los dos aspectos, les tiro así esto en bandeja como para que me digan cómo hace esta sociedad formada de esta manera para poder incluir
y cómo hacen los que salen y pueden salir de estas instituciones para incluirse. Los dejo ahí. A ver quién empieza. Arranca Libres. Alfredo. Dale, Alfredo, si querés. Estás despeinado, No te escucho. Alfredo, pero prende el micrófono. Ah, a ver. ¿Ahí? ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, Muy fenómeno. bien. Bueno, mira, el manicomio es algo absolutamente degradante. Fabrican con un brote psicótico, fabrican un desaparecido del hospicio, ¿no? Pero con tantas técnicas muy buenas que lo destruyen totalmente como persona. Yo hace 30 años que armo comunidades terapéuticas en manicomios, aquí en Brasil y en Estados Unidos. Y realmente lo que puedo demostrar que funcionan, que hay psicóticos muy estropeados, realmente terribles a veces, que pueden ser organizados y pueden recuperar la lucidez. Porque toda la cronicidad que se da en los hospicios es provocado por el contexto del hospicio, que es no trabajo, no nada que gratifique, y además dando vuelta como locos, ¿no? Por ejemplo, acá yo voy a mostrar un caso terrible, que es un hospicio. Esto es un hospital psiquiátrico para mujeres que estuvieron angustiadas, entonces los ponen ahí, es el Moyano. Entonces yo he trabajado ahí y hemos podido hacer cosas realmente que demostraban que se pueden reparar, porque el psiquiatra dice que esto es imposible de revertir. Y además lo que hacen es con medicamentos, hacen que queden absolutamente ausentes, porque el medicamento lo que hace es tapa toda comunicación, es decir, lo deja. Y nosotros con eso, con estas técnicas de, fíjate, este es en comunidad terapéutica, que se llama la Cooperativa Esperanza, en el Borda, que también venían gente del Moyano. Entonces, sin medicamento, con comunidad terapéutica pichoniana, se puede hacer esto, sin ningún medicamento, con una rehabilitación de las relaciones humanas y también de la tarea, por ejemplo, el teatro en forma de psicodrama. Y fíjate lo que hemos hecho. Juan Moreira era en el hospicio. Entonces ahí cada uno tenía su rol, ¿no? Muy interesante era. Y una vez hicimos un Juan Moreira, que venía el sargento Chirino a matar a Juan Moreira. Y el que vino de personaje del sargento Chirino, vino vestido de blanco. Y dijo que era psiquiatra, que lo iba a medicar a todos. Así que había mucho humor también. La verdad que ahí en 30 años nunca apareció un psiquiatra. Está dentro del manicomio, en el medio del manicomio, sin que sea como una institución absolutamente no del sistema. Es autogestiva. Yo tengo la idea que es como Sierra Maestra, ¿viste? En Cuba, porque ahí nunca entra un psiquiatra, ahí está en el medio y tiene más o menos unos 300 pacientes. Entonces esto. Entonces, ¿qué demostré? Que se puede hacer, con técnicas pichonianas se pueden hacer. Y esto, mirás una foto para Navidad, festejo de Navidad. ¿Y esto qué? Vos decís, no, es el manicomio, sí, es el manicomio. ¿Cómo puede ser esto? Sin droga, por supuesto, con estimulación de teatro, psicodrama, comunidad terapéutica, etc. ¿Por qué tengo que demostrar esto? Pues yo lo digo, van a decir, Moffat está mintiendo, es loco. ¿Cómo va a ser sin ninguna medicación hacer que la gente vuelva a recuperar la razón? Bueno, ahí está. Entonces esto. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que se puede hacer con técnicas humanísticas. Lo he hecho en Brasil también. En Estados Unidos estuve un año trabajando en el manicomio de Brooklyn, pero no pude hacer mucho. En Estados Unidos es muy rígido y cualquier cosa así era vista como algo peligroso para el imperialismo norteamericano.
Entonces, bueno, el asunto es conversación, recuperar el contacto. El humano es humano porque habla, y en el hospicio no se puede hablar, porque no hay ningún, están todos los acusados locos dando vueltas, solos, comiendo un guiso espantoso, no teniendo ninguna actividad, estando de día o de noche en la cama, camas distintas además, no hay identidad. Entonces, ¿qué puede demostrar? Que el hospicio es una aberración, pero siniestra. Además de una ideología de represión en donde la persona que viene con un delirio ya ni siquiera sigue con el delirio, porque ni siquiera se puede hacer un delirio en esas condiciones, porque no se puede hablar. Entonces quedan dando vuelta como zombies. Y esa es la propuesta del manicomio. ¿Alguno conoce, entró a un manicomio, al Borda, al Moyano? ¿Conocen? Bueno, es de terror. Y eso se puede modificar. Entonces, lo que toda mi vida, hace unos 60 años que trabajo con esto, he podido demostrar que se puede modificar. Ahora, durante el proceso militar, por supuesto, me las tuve que tomar, porque yo había escrito un libro que se llama Psicoterapia del Oprimido, que se llevaban a la gente que lo leía, y yo lo había escrito, así que tuve que rajarme, salvé. Entonces, bueno, pero que demostré eso. Entonces, lo que quiero cuando hablo es defender eso, que se puede hacer una comunidad terapéutica sin plata y sin permiso, porque no pertenecemos orgánicamente al hospital. Somos intrusos que ocupamos como casi una cuadra entera, una manzana en el medio del manicomio, en el Borda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las suposiciones, la peligrosidad del psicótico, del deterioro de las funciones más básicas del psicótico, es todo digamos, una propuesta que permite la atención con psicofármacos. El psicofármaco a impregnación. Siempre el psicofármaco, si hay un delirio, lo cura. Porque si sigue hablando del delirio, le duplican la dosis y al final queda idiota y no dice más el delirio. Entonces está curado. Entonces me dicen, veo que papá está mejor, ahora no habla de esas pavadas que hablaba del delirio. A ver, decía algo, papá. Porque está estupidizado por las dosis masivas. Es como si le dieran un palo por la cabeza. Y antes se usaban palos por la cabeza. Mirá lo que era antes. A ver, dame. Quiero que vean. Las condiciones espantosas. Eso lo tengo documentado, ¿no? Bueno. Como antes era que eran cosas de realmente una crueldad terrible, ¿no? Mirá, también pueden construir. Hicimos también construir. Estos son acusados locos, pero yo los transformé en albañiles. Entonces quiere decir que también pueden trabajar. Pueden hacer una casilla que hicimos, que era de la Cooperanza, una habitación con techo, con tejas y todo. Entonces quiere decir que también pueden trabajar, pueden conversar, pueden hacer teatro. Entonces, ¿por qué mierda están ahí encerrados y medicados a impregnación? Es una crueldad que yo no entiendo. Ni los nazis hacían eso, por lo menos eran judíos, los mataban por judíos, pero acá, no sé, a mí me da indignación. Y lo que me sale es indignación. Porque esto que lo documento con estas fotos, no son inventadas por mí, son tomadas en los lugares esos. Entonces, ¿cómo puede ser? Zafa, ¿cómo puede ser eso? Tenían que estar presos todos. No sé, a mí me sale la indignación, porque yo tengo un primo también, como vos, Pupi, un primo esquizofrénico, Tommy Moffat. Lo hicieron mierda con drogas. Entonces también tiene una cuenta personal. Perdón, Alfredo, pero hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos condenan, ¿no es cierto? Ahora ya no usamos más, esto es una cuestión emocional, psíquica, pero ya no se usa más decir esquizofrénico, por lo menos en los lugares donde nosotros nos reunimos y con los profesionales que nosotros nos reunimos, eso no se usa más.
Conozco... La esquizofrenia es un brote en donde está un momento confuso y luego se rectifica. Ahora sí, cuando tiene un momento de brote que está confundido, lo mete en manicomio. Y ahí sí... ¿Sabes qué? Me gustaría, sí, Alfredo, leerte. Mi hijo ha pasado por muchísimas internaciones, estuvo 4 veces en el Borda, lo conozco al Borda, sí. Conozco muchísimas clínicas psiquiátricas, granjas psiquiátricas, etcétera, etcétera, que bueno, esas no hay con qué darles, porque esas no aparecen en ningún lado. Entonces, me gustaría leer un poco esto, porque es mi propio testimonio, lo he vivido, y después contaré cómo se pudo revertir muy fácilmente esto, y bueno, no te digo que mi hijo en este momento no tome absolutamente nada, porque toma una mínima medicación, pero sí, ha llegado a tomar las dosis más altas. Entonces, él ha escrito algo estando en su última internación, que fue en Luján, en un lugar que se llama el San Juan de Dios, ¿no? Nuestra Señora del Pilar. Y entonces él dice, unos inventamos marcianos o ángeles para zafar de la mediocridad mundana y luego nos encierran por esta misma mediocridad mundana. Ya hay algo que le temería más que a nosotros, hay algo a que le temería más que a nosotros y sería su mediocridad, la de la realidad del sentido común. Es violencia cuando cuando te medican, es violencia cuando medican a todos, es violencia el trato descalificador de las autoridades psiquiátricas, enfermeros, médicos y personal. Uno nunca tiene el derecho al respeto, solo sos un roto, sos un muy mal roto, sos alguien que no merece respuestas de ninguna índole. Solamente el llamado loco es llamado a obedecer y ser pasivo, como ya dije, por las buenas o por las malas. A veces te dan ganas de romper todo y te das cuenta con una maldita sabiduría que posees, y recalca maldita sabiduría, que podés pasarla peor. Inyecciones, chaleco y traspasos a autos psiquiátricos peores, que siempre los hay. Te infunden el miedo a expresarte, a hacer, a pensar, y bajo esa presión y miedo acaban con lo mejor de vos. Te domestican y la buena rebeldía te la quitan. ¿Y qué peor cosa que una persona sin una cuota de rebeldía? ¿Qué más indigno, dice mi hijo, que eso? Lo peor de esto es que tu vida se va. Pasan años, los meses, fugazmente, y te das cuenta que la vida se te va. Estás en el congelador y si te despertás te querés suicidar. Llega un punto en que no sabes realmente si es peor la muerte o no. Entonces, podría leer mucho más, ¿no es cierto? Los manicomios, estamos completamente seguros que no hay ni comunidad terapéutica que valga, tienen que cerrarse. Tienen que cerrarse. Mi hijo hace 6 años, de acuerdo conmigo, porque fue una propuesta que yo le hice, se empoderó. Yo le dije una cosa que a mí me pesaba mucho en las espaldas, y esto de que también te lo imponen, ¿no es cierto? Te impone la sociedad esto, es culpa de tu familia, es culpa, él se volvió loco porque resulta que ustedes son todos medio locos, porque bueno, bla, bla, bla. Que pasaría lo mismo, si el doctor Zaffaroni lo puede constatar, en esa familia, si no nacía chorro o algo, ¿viste? Era así. Entonces, un día, de los tantos que mi hijo estaba en su última internación, nos encontramos, él fue a mi casa y
bueno, yo ya había leído, me había leído todo, había estado ayornándome, empapándome de lo que había pasado en Trieste, en Italia, con el doctor Basaglia, etcétera, etcétera. Un día le dije a mi hijo, mira, Nacho se llama mi hijo, no cargo nunca más yo con la decisión de tu vida en mis espaldas. Ahora vos, si querés estar loco, si querés suicidarte, si querés pasar la raya, si querés hacer lo que querés, es tu vida y tu decisión. Así hagas lo que hagas, no me corresponde a mí. Porque también eso tiene que ver con el peso que se le carga a una familia que después resulta que la familia lo abandona, la familia esto. La familia es parte de un contexto social y no se puede, no hay nada que se pueda disgregar ahí. Entonces, desde ese día mi hijo abrió los ojos así, empastillado como estaba, porque tomaba la dosis más alta de Seroquel a vida, y me dijo, ¿me lo decís en serio? No solo gestionó su alta él, fuimos a firmar con el padre. Él solo encontró el dispositivo intermedio que es el Franco Basaglia acá en La Plata, él solo se presentó y como lo vieron que él, aunque no pertenecía al lugar o a la zona, iba de motus propio a buscar apoyo, lo recibieron. De ahí en más, hace 6 años que vive solo, tiene pareja y es feliz. Es feliz. Eso te quería decir entonces. Si bien el Borda también ha sido un lugar de lucha, como para muchos, yo creo que esta es una deuda que tiene la justicia también, ¿no? La justicia, los derechos humanos y la sociedad toda. Hay que revertir esto porque es posible, porque a mí me han dicho en los pasillos del Borda inclusive, y de otros terribles que después hablaré de eso, no hay cura, olvídese del hijo que alguna vez ansió tener, si supieran lo que hace mi hijo hoy, no sé, creo que se coserían la boca directamente. Y le pregunto también a Raúl esto, ¿no? Porque tiene una connotación muy parecida a lo que puede ser por qué un pibe cae en cana, ¿no? Y todo lo que, y qué le pasa adentro de la cárcel, ¿cierto? ¿Qué le pasa? Pupi, si querés, le dejamos a Alfredo que haga algún comentario y pasamos a Raúl ya y vamos peloteando. Bueno, el tema es el siguiente. Yo terminaría, no la encontraba, con la barbarie que no se ha modificado, sino que ha pasado de esta barbarie a la droga nada más. Miren esto. ¿Se alcanza a ver? Estos son los primeros tratamientos de alguien que hace un delirio. Ahora, un delirio es simplemente una interpretación de la realidad después de lo confusional que es un brote psicótico. Es una desorganización de la mente, que luego se repara y puede entrar de vuelta en la realidad. Lo que pasa es que cuando no se lo ayuda, entra en la realidad, pero a través de un delirio, de una construcción fantasiosa, que a lo mejor es amigo de Batman, una cosa así. Pero si uno lo puede trabajar en grupo y que recupere el lenguaje con temas como psicodrama a través del teatro, grupos terapéuticos, etcétera, puede perfectamente repararse, perfectamente, porque lo que yo muestré ahí son cientos de pacientes sin droga y pueden hacerse. Entonces se puede hacer eso, ¿no? Entonces yo digo, una posibilidad es poder luchar contra esa forma tan brutal de curar el momento de confusión mental con drogas que anulan la mente. Es una cosa como si alguien tendría alguna enfermedad y entonces lo duermen para que no tenga más enfermedad, ¿no? Es una ideología que habría que ver, ¿no? Yo le preguntaría a Raúl también, ¿cómo puede ser una ideología así que contiene, en vez de la medicina,
contiene la muerte psicológica, ¿no? Eso es un delito, ¿o no? Si alguien que está delirando, la terapia es así, construyéndolo una especie de persona cerrada en sí misma por la droga, en donde no puede hablar más, no existe más, y esa es la curación, me parece que es un delito. Suponete a alguien que está afásico, que no puede hablar, entonces le cortan la lengua y no habla más. No entiendo, ¿se puede digamos, Raúl, hacer algo desde el punto de vista jurídico? Porque un médico tiene que curar, no, digamos, dejarlo absolutamente incomunicado y dejarlo abandonado, ¿no? Porque es lo que se hace en el hospicio, ¿no? Hay un prejuicio con la locura, pero es un prejuicio represivo, ¿no? Es como un delito, suponete. Bueno, entonces es eso. Ahora también sería lindo, que yo lo hago muchas veces cuando hacemos muchas veces este tipo de seminarios o exposiciones virtuales, que alguno hable en pocas frases, ¿no? Para que alguien no hable demasiado y, y digamos, y no deje hablar a los demás. Alguno de ustedes, de las chicas que están viendo, si tienen alguna frase que puede tener que ver con esto que han visto y que lo conocen, pero algo están acá. ¿Alguna frase sobre esta barbarie de medicar hasta que queden idiotas? O si no, dejarlos en un abandono en que se transforman en zombies. ¿Alguno tiene alguna...? Bueno, Alfredo, si querés, sí. Porque mira, a mí me llama la atención cómo está explotando el chat. Hay un montón de comentarios y cosas, así que lo escuchamos un rato a Raúl y yo te leo todas las frases que están poniendo en el chat, si te parece. Ahí está. Cosa que hablen todos, ¿viste? Lo importante es, somos muchísimos, que haya más distribuida Vamos a hacer así. Lo dejamos a Raúl y ya arrancamos con la apertura. Claro. Cuando quieras, Raúl, por favor. Dale. Bueno, lo estaba escuchando, Alfredo. Evidentemente, entre el manicomio y la cárcel hay cosas comunes. Históricamente está, por supuesto, esto acreditado. En la época del Lombroso veía que había tipos en el manicomio que se parecían a los que estaban en la cárcel. Pero bueno, cuando empieza la crítica, hace 60 años, 60 y pico de años, empieza la crítica a la institución total, sobre todo la Escuela de Chicago, Erving Goffman, etc., se empieza a hablar de la institución total en la cual se incluye tanto la cárcel como el manicomio. La función de la cárcel, bueno, de los dos, bueno, se puede plantear en un nivel muy abstracto, decir, bueno, son instituciones de control social, ¿no? Sí, pero bajemos un poco para ver un poco más de cerca la cosa, y ahí surgen algunas diferencias y algunas analogías. Una analogía básica es que si uno quiere revertir los efectos deteriorantes de las dos instituciones, no lo puede hacer sino partiendo de una conducta, de organizar una conducta contrainstitucional. No sé, lo que está hablando Alfredo es un comportamiento contrainstitucional, por supuesto. Y la cárcel también, porque las dos son instituciones deteriorantes. Pero la cárcel tiene un objetivo hoy que es bastante enojoso y que lo estoy viendo muy, muy claramente en América Latina. Probablemente haya tenido otras funciones o haya tenido las mismas funciones, pero no en la misma medida en que hoy se nos está dando en todo el continente. Es institución de un control total, produce un efecto deteriorante, pero bueno, ¿cuál es el efecto deteriorante y cuál es el objetivo? No nos confundamos el objetivo con el prejuicio que se crea. En la cárcel, realmente si uno ve cómo se configura la población penal en América Latina, en toda América Latina, hay un 10-15% de presos que
yo hablo de presos, no hablo de internos, etcétera, o de palabras que que signifiquen un sedante. Hay un porcentaje de 10, 15%, 20 máximo de presos que, bueno, yo llamaría los patibularios, qué sé yo, homicidas, agresiones contra la integridad física, delitos sexuales. El resto, el 80%, o sea, la masa encarcelada, digamos, ese 80%, es producto de una supuesta delincuencia de supervivencia, fundamentalmente delito contra la propiedad, y en una menor escala, depende del país, bueno, algún tráfico de tóxico ilícito, pero minorista, por supuesto, de reparto en clase media, no estamos hablando de exportación de toneladas de tóxicos prohibidos, no, pero eso es menos, es delito contra la propiedad, y hay muchos de ellos sin violencia. Y cuando uno ve lo que ha venido pasando en América Latina, porque yo nunca creí en la resocialización, reinserción, repersonalización, nada. No creo ni creí nunca, y me parece que es una tarea imposible pensar que para enseñarle a alguien a vivir en libertad hay que encerrarlo. Bueno, como enseñarle a nadar sacándole el agua a la pileta. Pero bueno, satisface de alguna manera canaliza de alguna manera cierto grado de venganza, de cosa vindicativa en la sociedad, pero bajando un poco de eso, bajando un poco a la función más concreta que le estoy viendo en el último tiempo, donde ha crecido enormemente la población penal de América Latina. Si uno ve la dinámica de los últimos 25, 30 años, es un crecimiento constante, y lo veo en otros países incluso mucho más claro que en la Argentina. Podría poner el ejemplo de Brasil en esto. Se ha llegado a cárceles totalmente superpobladas, superpoblaciones con una concentración del 300%, del 350%, donde cabe un preso hay tres presos y medio. Naturalmente yo nunca creí en los re, pero obviamente que no hay ningún re que se pueda cumplir ahí. Pero además hay un mal endémico de América Latina que lo hemos detectado hace ya 40 años, hicimos un estudio, etcétera, estadístico, con cifras oficiales. Y ese mal, en lugar de revertir, ha aumentado. ¿Se mantiene o aumenta? Es el número de presos sin condena, es decir, de presos preventivos. Obviamente, si hay una masa de casi el 50% de presos preventivos, en América Latina más de la mitad de los presos son preventivos, es decir, son presos sin condena. Eso significa que esos no están presos por delitos muy graves. Es una masa flotante que entra y sale. Entonces, uno se pregunta, bueno, a ver, ¿qué es esto? Y hay que encerrar más porque es la guerra contra el crimen. Pero paremos un poco. Que no hay nada que se haga porque sí, obviamente. Esto de encerrar en cárceles superpobladas, y me refiero al prepandemia, no nos metamos ya con la pandemia, que la cosa se pone más grave. Esto es evidente que qué sucede en esa cárcel. Y hay un cuidadoso entrenamiento para el delito. Un entrenamiento que viene desde antes, desde muy antes, el pibe que sin escolaridad, la mayoría de los presos de América Latina son analfabetos o no tienen la primaria completa. O que lo echan de la escuela, porque nuestra escuela es expulsiva, ¿no? El pibe que molesta lo echan, claro. Es psicótico, dicen que yo, cualquier cosa. Se impulsa algún pequeño delito contra la propiedad, de ahí va a dar una cárcel de chicos, llámese reformatorio, hogar, qué sé yo, el título que se le dé. De ahí sale ya, bueno, ya entrenadito, y de ahí lo meten en alguno de estos campos de concentración. Porque
que una cárcel que realmente tiene un 300% de concentración es un campo de concentración directamente. Bueno, ahí ahí ¿qué pasa? Y ahí tiene que adaptarse a las pautas internas del grupo al que se incorpora, y se le fija el rol desviado, se le fija, se lo clasifica adentro, sufre toda una transformación subjetiva y una especie de entrenamiento, un entrenamiento delincuencial. La subjetividad cambia, de soy adolescente, pobre, paso a ser ladrón. Se asume. Naturalmente la selectividad para la cárcel viene por estereotipo, pero el estereotipo es una cosa externa, pero tengo pinta de tal cosa, pero eso no significa que sea tal cosa. Bueno, pero entonces me enseñan que porque tengo pinta soy tal cosa, introyecto el estereotipo. Y después de un tiempo donde por otra parte las humillaciones internas, la cárcel manejada no por funcionarios, sino manejada internamente, el control de la cárcel por alguna mafia de presos que se matan entre ellos, producen motines, etc. Condiciones de servidumbre que reducen al resto de la población, incluso hasta de servidumbre sexual. Bueno, todo eso va generando una bronca. Entonces ya preparadito así lo sueltan. Lo sueltan. Y naturalmente, ¿qué hace? Y vuelve a cometer delitos, claro. Pero me pregunto, ¿qué guerra contra el delito, qué guerra contra el crimen puede haber? No hay ninguna guerra donde alguien prepare los soldados del enemigo. Esto no hay guerra. ¿Qué hay? Hay una reproducción. Pero ¿para qué sirve? Porque nadie hace nada por nada. Y es demasiado evidente que hay una reproducción. Es demasiado claro, no le puede pasar por encima a nadie. Entonces, claro, selectivo no es solo la criminalización. Selectiva es también la victimización. Cuidado. Cuanto más pobre es alguien, más riesgo de victimización tiene. Y por ende, al que sueltan, ¿a quién va a victimizar? A sus vecinos. Sí. Vuelve a los barrios precarios y comete estos delitos en los barrios precarios o en otros más o menos cercanos. ¿Qué produce esto? En una sociedad que evoluciona hacia 30% de incluidos y 70% de excluidos. Y lo que produce es que los propios excluidos piden más represión, piden seguridad, piden policía, piden policiamiento. Y además se aumentan las contradicciones entre los propios excluidos, entre los barrios precarios, entre los habitantes de barrios precarios, llámese Villa Miseria, llámese favela, llámese pueblo joven. ¿Y esto qué efecto tiene? Bueno, tiene varios efectos que para el sistema son positivos. En la medida en que la gente se pelea o se mata, bueno, naturalmente que no puede dialogar. Y si no puede dialogar, no puede tomar conciencia del sector social, etc. Segundo, se destruye o se debilita muchísimo el sentimiento de comunidad, se debilita muchísimo el sentimiento de pertenencia. En esas condiciones es muy difícil organizar resistencia, o hacer resistencia que requiere organización. Mucho más difícil es tomar conciencia de la situación del sector y asumir una actitud política coherente, ¿no? Eso explica que pasen cosas rarísimas, ¿no? Que los negros voten a Bolsonaro, qué sé yo, cosas por el estilo. No. ¿Qué está pasando? Bueno, claro, ¿cómo se puede pelear contra esto? Y sí, yo creo que es posible, sí, es posible con una organización contrainstitucional. Lo que yo llamaría una terapia o una terapéutica de la vulnerabilidad. Es decir, a veces por casualidad, una institución total de esta da buen resultado. Entonces, miren qué bien que funcionó la red, cualquier cosa. No, el buen resultado es que se le subió el nivel de invulnerabilidad al poder punitivo. Es eso.
Y naturalmente, si alguien entra analfabeto y sale ingeniero de sistemas, naturalmente que tiene un nivel de invulnerabilidad mucho más alto. Esto no es que siempre se lo haga, a veces ha pasado, accidente. Y después hay otro fenómeno que sí es cierto, el estereotipo del chorro es joven, es joven. Hay una altura de la vida en que el tipo ya empieza a ser veterano y se cae del estereotipo externo, ya no responde al estereotipo. Lo dejan de ver como, y por ende le dejan de reclamar la conducta que corresponde al estereotipo. Eso es lo que explica que haya una caída vertical a determinada edad en la población penal. Se jubilan, por así decir, tempranamente. Se caen del estereotipo. Hay algunos que siguen, hay algunos que siguen porque, bueno, siempre hay algún jovato que se quiere hacer el pendejo, eso no hay nada que hacerle. Pero es la excepción. Normalmente sí, se produce la caída, pero no es que se haya obtenido nada re. Esto, naturalmente, si sobrevivió a la violencia y a la letalidad policial hasta llegar a esa edad jubilatoria, ¿no? No puede caer. También el encontrar algún estereotipo y mostrarlo como cadáver es importante, porque ratifica la imagen de guerra, el delito. En toda guerra tiene que haber muertos. Entonces, mostrar de vez en cuando el soldado abatido del enemigo, también. Pero para esto no se necesita entrenarlo tanto, lo que se necesita es que responda al estereotipo fundamentalmente, puede que no tenga mucho entrenamiento. Pero para la reproducción sí, esto para la reproducción de delincuencia, sí, esto es un proceso de entrenamiento que hay. ¿Cómo se procede contra eso, con esto que llamo la terapia de la vulnerabilidad? Y se procede tratando de extroyectarle esa internalización del estereotipo. Me dirán, bueno, pero ¿y esto en qué se diferencia del asunto de la cualquier cosa? La cualquier cosa, repersonalización, reinserción, reeducación, todas esas cosas, responde a una consigna, sé bueno. Y el tipo normalmente se me da vuelta y me dice, ¿por qué tengo yo que ser bueno? Si mirá, fulanito, sutanito, meganito, son tipos mucho peores que yo y están sueltos. Y, bueno, y tiene razón. No, la terapia de la vulnerabilidad tiene que tener otra premisa, y la otra premisa es no seas idiota. Porque todo eso que te hacen creer de heroísmo, de machismo, de que sos el más canchero, de que lo que estás haciendo es porque sos el más piola, etc. No, todo eso está tomando tonto. Y te están operando funcionalmente. Esto suele producir al momento cuando empieza a producir efectos, un efecto depresivo. A nadie le gusta que lo hayan estafado, y menos que lo estafen en una elección existencial, ¿no? Bueno, se supera, hay que tratar ese efecto depresivo. Pero sí se puede hacer desde una organización que tiene que ser naturalmente contrainstitucional, teniendo cuidado que no se la coma el sistema, porque el sistema es fagocitario. Es decir, sí, vení para acá y trabaja adentro. Por eso que hay cierta contradicción que yo veo, cierta contradicción entre el aparato penitenciario, por ejemplo, y los docentes universitarios que van a dar clase a la cárcel. Y me gusta esa contradicción. Algunos dirán, bueno, pero ¿cómo está fomentando conflictos? No estoy fomentando conflictos. Es una contradicción que está demostrando que se está haciendo algo contra el sistema. En fin, quizás se pueda modificar un poco el sistema y reducir la contradicción en algún momento, pero hay que tener cuidado siempre que esto no se lo coma el sistema. Por otra parte, cuidado, tiene un inconveniente comido por el sistema. Pierde fuerza. Pierde fuerza porque el preso empieza a ver que el otro es un aparato más del sistema, es un engranaje más del sistema. Pero sí, se puede trabajar, es posible trabajar,
¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta terapia terapéutica de la vulnerabilidad? Es darle la oportunidad de que suba su nivel de invulnerabilidad, no imponérselo, cuidado. Imponerse no se puede. Y no va a tener éxito en todos los casos tampoco, lamentablemente, porque este entrenamiento surte efecto en personas que son seleccionadas, pero no tan al azar. No tan al azar. Primero por el estereotipo, sí, pero bueno, pero tampoco se criminaliza toda una clase social. Se criminaliza a algunos individuos de una clase social y ahí cuidado que también la selectividad tiene su razón de ser. Son los más vulnerables socialmente, ya les digo, la mayoría son analfabetos, otra condición es que no tienen un oficio especializado, y la tercera condición en muchos de nuestros países es de carácter étnico. Es decir, hay un subido porcentaje de ricos en melanina. Pero en segundo término hay una característica subjetiva, que es la fragilidad subjetiva. Sin cierto grado de fragilidad subjetiva no se le puede cambiar la subjetividad a nadie. El tratamiento fracasa. El entrenamiento, el condicionamiento delincuencial que lleva esta institución total fracasa. Entonces, sí, hay una condición objetiva que es la extrema vulnerabilidad social y una condición subjetiva que es la fragilidad subjetiva, ¿no? La fragilidad del quién soy, ¿no? Del yo, por así decirlo. Bueno, no sé si con esto expliqué algunas cosas. Lo que me estaba diciendo, sí. Bueno, Alfredo, sí, naturalmente. Bueno, tengamos en cuenta, Alfredo, que ahora lo hacen con medicamentos. Antes le hacían una logoterapia. Y no estoy hablando del siglo XIX. 1947 hay un congreso, se hizo un congreso en Lisboa de neurocirugía, qué sé yo, que lo organizaba este tipo, que el inventor de la lobotomía, que le dieron el premio Nobel, por otra parte. Y ahí al Congreso de Lisboa va una delegación de nuestro manicomio de acá de Buenos Aires. Y dice, sí, lobotomizamos 20 internos. Algunos se murieron, pero parece que era por otra cosa. Otros siguen igual, otros están mejor, sí, no joden. Cuidado, están las actas del Congreso, estoy hablando de 1947. Perdón, con respecto a eso, tenía la información leyendo también sobre la historia, ¿no es cierto?, de lo que es los manicomios y la salud mental, que en Estados Unidos, no recuerdo ahora el nombre de ese hospital donde se practicaba esto, donde el médico que se dedicaba a practicar con los pacientes, creo que era la hermana de Kennedy que se ofreció como voluntaria, y se muestran las fotos de cuando ella empieza con el tratamiento, que era una persona común, llena de vida aparentemente, y terminó sus años directamente como un vegetal, bueno, medio postrada en un manicomio, ¿cierto? Después de, bueno, a la vuelta de años, una serie de lobotomizados, creo que fueron cerca de 100.000 en el mundo, que en distintos países reclamaron y tuvieron lugar a indemnizaciones. Porque este tipo que inventó esto, él no las hacía, no las hacía personalmente, porque tenía artritis en las manos. Sí. Entonces tenía un tipo al que le indicaba cómo hacerla, ¿no? Una historia realmente otro que los médicos de Auschwitz, bueno, algo parecido, ¿no? Solo que le dieron el premio Nobel, ¿no? Bueno, ahora, volviendo a Alfredo, ahora Yamila va a leer todas las frases que pusieron en el chat, como vos pediste, va a pegar una leída si vos podés comentarlo.
Yo un poco en el esquema de pensar estas instituciones totales y el estado de situación actual para ver cómo seguimos, a veces vemos que hay cuestiones conceptuales, llamémosle, ¿no? Más de análisis, y otras que tienen que ver con lo estratégico. Ahí donde se abren un poco, se bifurcan los caminos, porque, repito, en el caso del manicomio, la ley de salud mental en Argentina establecía que en el 2020, le dio 10 años de plazo al Estado, en el 2020 no tenían que existir manicomios. Y bueno, ahí estamos en un lugar donde no sabemos cómo seguir porque a veces mejorarlo no es cerrarlos y No, bueno, humanizarlo. guarda que también se puede cerrar el manicomio haciendo negociado con los terrenos, ¿no? Claro. Eso no es manicomialización, pará, eso es un También hay negociado experiencia. inmobiliario, no, guarda. Bueno, hay Hay experiencia. tapadoras para eso. Bueno, Pero entonces, digo también, porque son distintos movimientos y grupos, en el caso de la cárcel hay algo que se agrega, que es el reformismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo judicial, como uno de los espacios de legitimación y relegitimación, donde las reformas judiciales no son caminos de la transformación o la revolución desde lo conceptual en lo estratégico. Es decir, el crecimiento de la cárcel se ve acompañado y en las universidades nos vemos inmersos en la reproducción de cuestiones que aparecen como de vanguardia, ¿no? Que nadie puede dudar, lo que es, por ejemplo, capacitarnos en litigio adversarial o en técnica de litigación, pero entramos en un etos gerencialista que rehúye dar los debates de fondo y es al punto al que hemos llegado. Entonces, por ejemplo, esto que vos decís, Raúl, de instalar una organización contrainstitucional, pregunto, ¿cuáles serían los espacios de conformación, de establecimiento y de impulso? Porque estamos como absorbidos por, hace ya muchos años, por este reformismo judicial que acompañó la expansión de la cárcel. Y en el caso del manicomio... No, Mario, yo me estaba refiriendo a la cosa concreta, no a cómo se lo puede resolver estructuralmente. Estructuralmente es bastante fácil resolverlo, teóricamente. Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero hay que legislar muy bien y muy detalladamente la prisión preventiva. Porque eso de que prisión preventiva por riesgo procesal, el riesgo procesal cada juez hace lo que quiere, obviamente que eso no funciona. Es decir, primero nosotros hacemos una teoría del delito, ¿no? Se necesitan todos los elementos, el principio de legalidad, qué sé yo, pero le aplicamos una pena antes de la condena al sujeto sin ninguna legalidad. Riesgo procesal, qué sé yo, y cada uno entiende el riesgo procesal como le da la gana. Primero. Segundo, cada país tiene el número de presos que quiere tener. Esto no es cierto que el número de presos responda a la frecuencia del delito. Los patibularios van a estar siempre adentro, es un 15%, 20%, listo. Los no patibularios, cada país elige, ahí no hay regla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sistema de cupos. Tantas celdas tengo, tantos presos puedo tener. Puedo exceder un 5%, no más. Listo, chao. Y si no, de abajo para arriba se suelta. No hay nada que hacerle y se ponen medidas alternativas, no de privación de libertad. Ahora, instrumentar eso, y no, bueno, pero instrumentar eso lo que te lo impide, las soluciones ahí están, son esas con esas soluciones. No, eso está claro, está claro. Ahora, ¿qué es lo que te lo impide? Te lo impide un aparato de poder. Un aparato de poder que necesita tener eso como control social. ¿Qué mejor control social tenés que debilitar la organización de los excluidos, hacer que se maten entre ellos y nosotros miramos desde arriba el puente? Bueno, entonces, Raúl, pero por eso digo, yo estoy metiendo... Bueno, la función macro... Estoy metiendo el dedo ahí porque el otro día con Vicente Cito Lema, después de los intercambios con varios que leyeron sus poesías y preguntando cómo hacer para dar el próximo paso, le decía, bueno, mientras esté el sistema capitalista, que es un sistema donde dispone que unos se coman con otros, no podemos pensar en reemplazar el manicomio. Entonces, a veces no es que uno vaya a bajar los brazos ni que esté en un pesimismo, pero no son caminos que aparejan como posibles de recorrer
con un impacto importante, ¿no? Es como que nos Yo vemos no sé si hay perdiendo. que acabar con el sistema capitalista, lo que sí sé que hay que controlar esta impronta totalitaria de esta variable del capitalismo que estamos viviendo, que es el totalitarismo financiero. Porque este no es el viejo capitalismo donde estaba el empleador y el empleado, qué sé yo, el explotador y el explotado, la dialéctica, el Estado se podía meter en el medio. Esto es una articulación internacional delincuencial, criminal, que fomenta esta delincuencia. Es una organización, es un organized crime, una organización criminal que es el aparato financiero mundial, que comete los peores delitos macro, y que para ejercer este tardocolonialismo que ejerce sobre nosotros, fomenta esta pequeña delincuencia. En definitiva es esto. Sí, porque es decir, hoy no se controla a los excluidos con los cosacos del zar ni con tanques de guerra. Paremos, los tanques de guerra no sé si tienen nafta y los cosacos del zar ya no existen, el zar tampoco. Hoy se controla con esto, se controla reproduciendo delincuencia para que se maten entre los excluidos. Ese es el asunto. Gracias. Yamila, ¿podés leer algunos de los chats, como acordamos, de corrido, así los escuchamos? Sí. Bueno, para Alfredo, Lilia Rodas pregunta si conoce el Servicio 74 en el Borda y el grupo de teatro de la Unidad 41 que hace obras de teatro externas, y el coro musical de internos de diferentes unidades coordinados por Juan Pablo Díaz Ledesma. Bueno, después muchos agradecimientos por el seminario. Después Carolina Baldovino dice que estuvo internada en un psiquiátrico por un trastorno obsesivo-compulsivo y por conducta autodestructiva. Cuando precisaba de contención, para ella resultaba un infierno. Después Norma Britos también cuenta de su cuñada, que dice que no se podía ni mover, cuando empezaron a visitarla, iban a la casa y la ayudaban, le ponían música, la acompañaban, y de a poquito empezó a dejar la medicación. Y cuando se recuperó, llegó a tirar una bolsa de basura llena de medicación. Después, bueno, a Pupi le dicen cuándo lo pudiste soltar. Lo pudiste soltar, Pupi. Sí. ¿Cuándo lo pudiste soltar? ¿Cuándo lo pudiste soltar? Después Adriana Nobile dice que transforman el objeto al sujeto, en objeto al sujeto. Institucionalización total. Sí, perdón. Después preguntan si hay, Sonia Vélez pregunta si hay algún material de psicodrama o de cantos para recomendar. Bueno, después Lilia Rodas dice que le gustaría comentar su visión y experiencia en ambas instituciones. Bueno, después es otra para Alfredo, que dice: un médico tiene que curar, comparto la inquietud. ¿Se puede contemplar jurídicamente el accionar de los médicos que en muchos casos abandonan a sus pacientes medicándolos excesivamente? Después, mayor población procesada analfabeta y una media de 25 años. Increíble cuando te dicen estoy aprendiendo a escribir, o vienen con un papelito con los datos anotados porque no saben leer. Muy triste. Después citan un fragmento, la condena de ser loco y pobre. Bueno, siguen los agradecimientos. Una pregunta para Zaffaroni, para Raúl: ¿podría ampliar un poco más con respecto a la terapia de la vulnerabilidad y desde qué teorías y autores de la subjetividad se sostiene su lectura crítica? Bueno, después agradecimientos. Después Lidia dice que existe un cupo ¿en dónde? En el servicio penitenciario, pero el sistema judicial no lo respeta. Considero que se sigue dando vital importancia al modelo biomédico en el cual el doctor tiene que curar y es el único que sabe curar. Los psicofármacos son medios por los cuales, mediante, como dice Moffat, se duerme
al que molesta, al que hace cosas que no van y al que están medicados dicen que se curan, ya que en definitiva lo que se busca se encuentra. Ya no hace más lo que no debe hacer, pero por la búsqueda y conseguir el bienestar de la persona de manera integral, sino apaciguando su conducta. Bueno, perdón. Sí. Perdón, Yamila. No, porque si no nos vamos a olvidar de las primeras preguntas y va a ser. Así que tenías una voz, Alfredo, si conocías el pabellón, ¿cuál era? Que decía, no sé si Alfredo todavía se acuerda de lo que le preguntaron. Es el 10% de la población, el 10%. Entonces sí, pero no es, digamos, la organización social comunitaria, no hay, digamos, comunidades terapéuticas. Son servicios que tienen pocos pacientes dentro del servicio que tienen recursos artísticos. Está bien eso, pero resulta que el 10% no puede resolver. Lo que pasa es que es muy clarito que los locos están en el manicomio y los presos en la cárcel porque son pobres. Hay un problema de clase social, básicamente. Es obvio eso. Que el tema es porque son pobres, porque en el manicomio no hay ninguna persona que no sea pobre, y en la cárcel tampoco. Es castigo para los pobres, porque si un rico hace algún delito, tiene una defensa donde no va a la cárcel nunca. Y si también una persona con digamos, de una posición social que no sea pobre, tampoco, porque va a una clínica, se reinterpreta ese delirio esquizofrénico con un pequeño crisis existencial, qué sé yo. Entonces, es porque son pobres, el castigo a los pobres. El pobre va al manicomio o a la cárcel. Pero el rico, no es rico, sino la persona que no es pobre, que no está en la pobreza, que ahora la mitad de la población está en pobreza, en general tiene la posibilidad de no ir al hospicio ni a la cárcel, porque ahí van los que están desamparados. Los desamparados van ahí, y ahí los tratan como animales, para decir una frase, porque los medican o los reprimen. Entonces no es un tema de la justicia social, ¿o no, Zafa? Escuchame, Zaffaroni, los que están en la cárcel es porque afanaron muy poco. Lo que tendrían que hacer una escuela de afano, porque así afanan mucho y salen libres. Claro, obviamente, naturalmente que sí. No aprendieron a afanar. Irónicamente lo digo, ¿no? Porque Alfredo, eso queda claro. Si yo fuera el administrador de los bienes de un incapaz o de un menor, y lo endeudo y lo hipoteco, y que sé yo, me meten en cana. claro. Endeudo el país en 80.000 millones de dólares, en 100.000 millones de dólares, y soy Macri. ¿Qué vas a hacer? Sí. Administración fraudulenta macro. No, es interesante. Tu exposición me dio ya la seguridad que también los protagonistas son los pobres, como los protagonistas de internados psiquiátricos son pobres, porque los eligen. No todos los pobres, los eligen. Sí. El tema es la justicia social más que todo, porque hay trastornos psicológicos mucho más graves y a veces peligrosos que pueden acomodarse con diagnósticos suaves, que es ansiedad existencial, que es alguna cosa así, va a una clínica y sale porque tiene todo un contexto de cuidado. El manicomio y la cárcel son para los pobres. Hay un asunto de la brutalidad y la injusticia social. Esa es la patología, la injusticia social. Alfredo, discúlpame. No, a mí me hicieron una pregunta, pero me quedó picando lo que dijiste vos, esto de los psiquiátricos, de las clínicas psiquiátricas, ¿no? Como, mira, yo te cuento, cuando mi hijo estuvo internado en varias clínicas psiquiátricas y estuvo en el Borda, el lugar donde él se sintió mucho más cómodo fue en el Borda. Porque esto de que las clínicas psiquiátricas son para los ricos también es una falacia en un sentido. Yo recuerdo lugares que, por ejemplo, la obra social que comúnmente tenía hace no mucho tiempo, cualquiera que
digamos tenía un certificado de discapacidad era profe. Porque no, y sigue siendo así, creo yo, ¿no? Los mismos dueños de la clínica no les importaba si uno tuviera o no tuviera dinero, que en nuestro caso realmente no teníamos en absoluto, sino que nos decían, y bueno, ¿con qué obra social cuentan? Tal, profe, que era la más berreta de todas. Y el dueño de la clínica nos decía, nosotros nos arreglamos con la obra social, pierdan cuidado, ustedes no se preocupen. Pero otra vez la justicia social es eso, otra vez es que, digamos, el que no tiene una clínica que puede entrar en esa negociación, entonces tampoco, porque tiene que estar afiliado a la clínica. Pero estaba peor en la clínica privada. Sí, sí, vos, ahí no lo curan porque pierden el negocio, no lo curan porque pierden el negocio, ¿te das cuenta? Pero esto es en total, porque la psiquiatría tiene que ver con esto también. O sea, pero por supuesto, digamos, pero siempre el pobre es el que termina internado o medicado brutalmente. ¿Te das cuenta? Es un asunto de la explotación social. Y ahora es mucho más grave. Tenemos un órgano de revisión de la Ley de Salud Mental Nacional. Tendríamos que tener uno provincial que según dicen está y no está reglamentado, pero va y viene la cosa, nunca ha hecho nada. Ahora, todas las denuncias que hemos depositado con respecto a las clínicas privadas, una vez sola fueron a una. Entonces yo digo, ¿cómo se puede desde la justicia reglamentar o desde la justicia allanar una clínica cualquiera, ¿no? De las tantas que hay, que no son públicas, ni siquiera se conocen, si no hay esa voluntad política, si no hay eso de decir, bueno, estamos acá a pesar de que este grupo enorme, esta corporación de psiquiatrones atornillados, ¿no es cierto?, a su buena vida y a ver la cosa desde arriba, con esto no nos queremos pelear, porque es pelearse con el poder, es pelearse con la economía mundial, es pelearse con los laboratorios, con toda una cuestión. Y esto alcanza a la clínica privada tanto como al monovalente. Eso quería decir, también para Raúl, bueno, yo sé que te tuteo, ¿no? Que no hay cárceles privadas, ¿o sí? Hay solo cárceles VIP, tengo entendido. Eso también quería saber yo, ¿no? Pero esto de las clínicas privadas es un horror, un infierno. Eso, bueno, creo que algo dije. Bueno, te respondo algunas cosas. Eventualmente hay algunos presos que no son pobres. Es el very important person. Son muy excepcionales. Cuando se produce esto, ¿qué es? Bueno, salvo que sea alguien que mató media familia, etc. Eso no suele suceder. Me refiero al 80% restante, no me estoy refiriendo a los al 20%. Cuando sucede esto, si te fijas por qué hay alguien VIP, es porque se peleó con otro VIP afuera y perdió. Se retiraron la cobertura. Y se usa en el sistema para mostrarlo. Entonces se lo muestra y dice, miren qué igualitarios somos. Hasta este fulano que era poderoso, miren. Ahora hay otros presos que no son pobres tampoco últimamente, pero bueno, ya eso es por persecución política, ¿no? Es por el lawfare. Eso es otra característica del último tiempo de toda América Latina, ¿eh? En cuanto a cárceles privadas, no hay, por suerte en la Argentina no hay. En algún momento se habló de privatización de cárceles y hay un negocio que funciona con eso en el mundo.
Chile lo hizo. Cuestan más, le terminan costando al Estado mucho más que las cárceles estatales. Y sí, claro que son mejores. ¿Por qué? Porque en el contrato dicen, yo tantas celdas tengo, tantos presos tengo, no me metan un preso más. Sí, entonces, ¿qué quedan? Lo que pasa en Chile, las cárceles del Estado superpobladas y le están pagando más caro a las cárceles privadas que todavía no se pudieron sacar de encima desde la concesión pinochetista. Eso es así como funciona la cosa. No, lo que hay es alojamientos VIP para algunos en cárceles comunes. Bueno, alguien me pregunta si todas las organizaciones tienen que ser contrainstitucionales y no se puede hacer desde adentro. Cuidado, yo no estoy diciendo que todo el personal penitenciario sean unos malvados que estén reproduciendo. No es así la cosa, ni hay una instrucción para esto. Cuando uno habla de las funciones, de ciertas funciones que cumplen ciertas cosas, no es desde una visión conspirativa. La visión conspirativa en esto, como en cualquier cosa, es una visión tranquilizante, porque si todo esto se pudiera organizar desde una central con una computadora y estuviera organizado así, la solución es muy fácil. Vamos, rompemos la computadora, le damos un garrotazo en la cabeza al que la maneja y resolvimos el problema. No, lamentablemente no es tan sencilla la solución. Ni tampoco el poder es tan blocal, tan macizo. No, en la sociedad hay fenómenos que se van dando, como todo fenómeno social, multifactoriales, y si la estructura de poder los considera funcionales, los deja avanzar. Y cuando los considera disfuncionales, trata de pararlos. Es eso, pero no es que tenga la estructura de poder sea tan maciza que no, porque eso nos reduce a una situación de impotencia, ¿no? No. El poder lo que hace, bueno, cuando algunos fenómenos son funcionales, los impulsa, y cuando son disfuncionales trata de pararlos, pero no es que los crea. Y bueno, también pasa en el personal penitenciario y de todo, por supuesto, como en cualquiera, con cualquier orden, pero claro, si tenés una cárcel con 300, 350% de concentración, ¿cuál es el fenómeno que sucede en varios países? No crece el personal penitenciario a la par con el número de presos. Entonces la desproporción se va haciendo muy grande y finalmente el control interno de la cárcel queda en manos de presos, lo cual no tiene nada de democrático. Se hace cargo de eso y es alguna mafia un poco más organizada que está en la cárcel y que entonces somete al resto a un sistema de explotación, de humillación. En fin, ese es el asunto. Pero bueno, ¿se puede actuar desde la institución? Bueno, lo que te decía de las unidades universitarias dentro de la cárcel, sí, van a la cárcel, pero es contrainstitucional. Bueno, bien. Sí, me quedó la imagen esta que decías, ¿no? De las mafias carcelarias y de los esclavos, ¿no? De los esclavos, sobre todo de los nuevos, ¿no? Que entran ahí. Yo conocí pocas cárceles porque, bueno, nunca estuve adentro de ninguna, pero en la época de la dictadura sí fui a visitar a mis familiares que estaban, algunos en Sierra Chica, otros en Devoto, otros en Rawson. En la unidad 9 acá de La Plata también. Y bueno, tengo para un botón de muestra varias de esas cosas, y bueno, porque a uno le interesa también el tema, ¿no? El tema social en su conjunto. Bueno, no sé, Mario, ¿qué te parece a vos? ¿Hay alguna pregunta también para No, contestar? yo diría, si vos no opinás lo contrario, de ir cerrando ya. Hay varios comentarios que tienen que ver con esto que dijo recién Raúl, creo que lo tomó de ahí, ¿no? Estabas mirando los chats, Raúl, en gente que está trabajando
adentro del servicio penitenciario y que manifiestan esta cuestión organizada que uno siempre ve y que lo que no quiere decir que no se puedan hacer cosas, y hay muchas. A veces yo veo incluso muchos integrantes del Poder Judicial, como vos mencionabas, docentes universitarios, que van teniendo programas y ayuda a través de temas culturales o deportivos, pero que, en mi opinión, ¿no? Hay que pensarlos con este análisis que vos venís haciendo en el tono en el cual se ofrece esta ayuda y para qué. Porque esta frase que vos usaste en algún trabajo y que siempre me quedo pensando, ¿no? Y la repetís, si la querés ampliar, esa de muchos hacen prosa sin saberlo. Sí. Así que yo creo que si Alfredo querés decir algunas cosas a modo de cierre, después vamos a Raúl y ya nos vamos a tomar la leche. ¿Te parece, Alfredo? Sí, mira, lo que yo comento es que en el caso de los hospicios, que va gente pobre, tiene mayor disponibilidad de generar comunidades. Por lo tanto, podemos armar comunidades de 200, 300 pacientes que influyeron incluso en dar un clima de, digamos, de humanidad a un sector del manicomio que se podía después aumentar. Así que en ese sentido, digamos, van locos pobres, pero justamente no son peligrosos, no son agresivos. En general han elaborado algún proceso inicial, un brote, que después se transforma en una especie de pensión vitalicia de trabajar de loco adentro del manicomio. Pero que se puede arreglar, se puede hacer. Hay muchas experiencias. La de Raúl Camino, también un psiquiatra que trabajó en Ciudad Federal, hizo un hospital psiquiátrico, no era muy grande, y lo transformó en comunidad terapéutica, todo. Entonces se puede hacer, y hay muchas experiencias que a mí me gustaría que vean los videos, porque viste, si uno muestra el video no se puede describir eso. Están en mi página videos. Entonces, ¿cómo se puede hacer que los que están aislados, delirando, y se pueden unir con un proyecto grupal, que es una comunidad que puede hacer psicodrama en forma de teatro, pueden hacer tareas como albañilería, pueden hacer, digamos, tareas y actividades comunitarias que los transforman, los sacan de ser locos, porque pueden hacer cosas. En ese sentido, el equipo de construcción después salió afuera, los transformé en albañiles de locos. Y después muchos de la cooperanza salieron y pudieron integrarse, porque había sentido en los teatros que hacíamos, era un teatro de reparación familiar, un teatro de volver a recuperar el sentido de la vida, etcétera, en general con formas muy criollas, ¿no? Porque la población era criolla, de modo que era Juan Moreira, no era Hamlet, ¿no? ¿Se entiende? Entonces nosotros, desde la cultura popular se puede trabajar, pero tiene que ser desde la cultura popular. Si no, Alfredo, ahora, sí. una cuestión que en alguna medida pasa con lo que veíamos recién en la cárcel. Las buenas prácticas, que sin duda son buena práctica en sí misma. En tu caso, vos respondés a la crítica de cierto efecto legitimante que uno puede entender que hacer cosas adentro del manicomio puede terminar reconociéndole legitimidad a un resto del manicomio, ¿no? En el caso de la cárcel, yo decía estas llamadas buenas prácticas que sin duda son abrazadas por un sector de la institución total y las muestran, incluso a veces invirtiendo pauta para mostrar que en la cárcel está todo bien. Entonces, son pantallas que a veces uno está en esa situación dilemática de quedar inmovilizado o sumarte a estas prácticas que como árbol a veces la usan para tapar el bosque, ¿no? Y ahí hay un punto donde lo que vos venís haciendo hace muchos años, creo que es bueno citar tu página porque es una página fantástica, Alfredo Moffat, solamente hay que poner eso y está todo, están todos tus libros
en versión digital, que son muy, muy útiles de leer, todo lo que vos venís recomendando, y el último libro que estás por sacar, o ya salió en estos días, y un poco, como me contabas, resume tu obra, ¿no? De muchísimos años. Sí, sí. Que lo llamo la máquina curavida, porque cura a la raza de los uterumbas. ¿Sabés quiénes son los uterumbas? Nosotros somos, que vamos del útero a la tumba. Y yo lo que hago es que ese viaje sea lo mejor posible, sin muchos accidentes. Y eso lo pude lograr, que es como indicaciones para cómo hacer ese camino del útero a la tumba de las mejores condiciones. Porque la vida es un viaje. Y entonces si vos aprendés a viajar con cierto cuidado con los pozos, está lleno de pozos, hay lugares lindos donde hay comida, hay lugares muy embarrados, etc. Pero si yo lo pongo en alarma de esos lugares, cuáles son los lugares lindos que lo estoy haciendo, van a ver que el libro es eso, entonces, bueno, es un libro útil. Es para hacer que el viaje de la vida sea un poquito más satisfactorio y que no caigan en los pozos que prepara la cultura de la locura, de la brutalidad del sistema económico, etcétera, ¿no? Bueno, es eso nomás, es para terminar, sintetizar 60 años que estoy ayudando a los humanos a vivir un poco mejor. Y a veces es lindo, a veces en las comunidades que tenemos nosotros hay navidades y principios de año que son hermosos, parece una familia enorme, donde se canta la Navidad entre todos los locos y al final no son más locos, porque están todos abrazados, cantando la Navidad. Y gracias, eso lo pero este año. sos un gran tipo y sos un buen tipo. Gracias por todo lo que haces. Bueno. Raúl, te escuchamos. No, creo que alguien me preguntaba qué técnicas para esa terapia de la vulnerabilidad, etcétera. No, yo no fui 25 años profesor en la Facultad de Psicología, pero dando criminología, no soy psicólogo, no. Mis procedimientos, lo que verifiqué, creo que una de las mejores prácticas es organización, ¿no? Perón decía organización vence al tiempo, bueno, hay que organizarse. ¿Qué organización? Bueno, parientes de presos, organizaciones para la salida, contrainstitucionales, al margen de la institución, mezclando gente, abogados, médicos, gente de la justicia, de buena voluntad, etc. Liderato de mujeres, eso es muy importante. La matrona es muy importante, una figura interesante. Porque en esas organizaciones hay que contener, viene alguien y dice, bueno, teneme un fierro, no, hermano, no. Bueno, y después alguna medida muy primitiva, ¿no? Bueno, pasaron muchos años, pero lo puedo contar. Cuando yo era juez de primera instancia, juez de sentencia, había procedimiento escrito. Y antes de la sentencia había una audiencia con el procesado. Audiencia que mucha gente no hacía, o la hacía así, usted fulano, fenómeno, daba la mano, listo. Yo tenía tipo diciendo, sáquenle las esposas, ¿no? Párese afuera, me quedo solo con el preso. Y muchas veces he usado un método totalmente primitivo, naturalmente, el tipo hablando con el juez, etc. El juez sale, lee el expediente, cierra el expediente, lo mira y usted es un pelotudo. Sí, claro, mire, tiró un tiro, menos mal que no le pegó, llega a pegar y lo mata, tiene una perpetua encima, usted es tarado. Y después que hace semejante cagada, que lo agarran al rato, viene y me manda a la mujer con el chico para pedirme. Pero, ¿de qué trabajo? ¿Qué tiene en la cabeza? Y te puedo decir unas cuantas barbaridades de esas, que el tipo no me agarraba trompada, porque naturalmente yo era el juez que tenía que sentenciar. Le decía, bueno, voy a tratar que lo pase lo más aliviado posible, ¿no? Pero mire que la segunda no lo va a salvar ni Dios, pelotudo cuadrado. No sé, creo que en algunos casos me debe haber dado resultado. Alguna vez
Alguna vez era candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Y estábamos haciendo campaña, sin un peso, naturalmente, ¿no? Desde hace ya muchos años que las campañas no se hacen a pulmón, no son los militantes que van pegando carteles y viendo paredes, se pagan. Y un día iba con el auto y veo la pared de la cancha de Ferro y veo Zaffaroni legislador, toda la pared, muy bien pintada, etc. ¿Qué es esto? Paré el auto, bajé, recorrí la pared. Nosotros no tenemos mango para pagar esto. Al final de la pared veo los muchachos de Devoto. Bueno, qué sé yo. Puede haberme dado resultado, qué sé yo. No sé. Muy bien. Muy bien. Pupi, Esto que digo es primitivo, se puede trabajar mucho mejor, los que sean psicólogos pueden trabajar mucho mejor. Pero, No esta cosa primitiva que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, no sé si la filosofía del primitivismo es ese, es esa. gracias. creo que bueno, creo que lo que acaba de decir Raúl y que tiene que ver con esto de que también es lo que yo aconsejo, porque una de las preguntas que me habían hecho era en qué momento yo largué o solté, ¿no? Porque bueno, ahí la madre, como decís vos, Raúl, la matrona, siempre tiene una figura, ¿no? Fuertísima con respecto a las decisiones a tomar. Y yo decía, yo creo que vos hiciste algo así, como esto de hablarle de que sos tarado, que es un poco como lo que podríamos haber hecho nosotros en su momento, cuando aconsejamos, yo como familiar y como militante de derechos humanos y salud mental, metete en el delirio, metete en el delirio. Esto de ponerse un poco en el lugar del otro y por qué no poder aceptar esa situación, aceptar la situación que el otro está viviendo. El otro no te está mintiendo, ni el otro está delinquiendo porque se le ocurrió un día, se levantó a la mañana y dijo, hoy voy a matar a alguien o hoy voy a afanar. Entonces, esto de poder comprenderlo desde su lugar o poder abordarlo desde su lugar, es lo que también debemos hacer nosotros con salud mental, ¿cierto? Siempre digo que los psiquiatras no escuchan, y esto haciendo las honrosas excepciones de los psiquiatras, que vamos a tener un evento prontamente con ellos, que tienen otra mirada, ¿no? Que no es la mirada medicalizante y no es la mirada sorda, esa escucha sorda, ¿no? De que, bueno, de paso hago otra cosa, mientras preparo la receta. Sino que es escuchar. Yo creo que es escuchar. Y esto que también en la sociedad está tan... Qué mala, como se dice, fama tiene la palabra amor. Parece que no se puede usar mucho la palabra amor, siempre está en alguna arista media complicada. No es jugarme demasiado a hablar de amor, cuando en realidad es una palabra simple que puede resumir muchísimas cosas, ¿no? ¿Por qué no meterse y dar al otro lo que el otro por ahí puede captar? Por ahí el otro no puede captar porque no sabe leer, pero sí puede captar una buena emoción, un buen sentimiento, un buen corazón. Entonces, esto en cualquier ámbito, ya sea en el manicomial o en el carcelario, creo que funciona. Yo creo y apuesto a que funciona. En la mayoría de los casos, salvando excepciones. Agradezco infinitamente, esto es realmente para mí, bueno, un placer inmenso. Gracias, Raúl Zaffaroni, un personaje, y gracias, Alfredo Moffat, otro personaje. Esto es divino, hablar así me parece que es aleccionador, que además relaja mucho. Y gracias, Mario Coriolano, por todo esto. Gracias a todos y nos vemos prontamente. Chao.
Muy bien, Un chao. gusto, Alfredo. Chao. Chao, chao. Bueno. Chao.